Dimensión con Dionisio Gutiérrez. La corrupción es un fenómeno global que afecta gravemente el desarrollo económico y social de los países y merma la calidad de vida de sus habitantes. Según Naciones Unidas, cada año se pagan en el mundo $1 billón en sobornos y se sustraen más de $2.6 billones debido a la corrupción, suma que equivale a más del 5% del Producto Interno Bruto Mundial. La corrupción afecta el debido funcionamiento de las instituciones, socava la democracia y la gobernanza, compromete a los mecanismos de justicia y seguridad, destruye la confianza de los ciudadanos en el sistema político y afecta la calidad de los servicios básicos como educación, salud e infraestructura. En países con altos niveles de corrupción, el crecimiento económico se dificulta, pues el costo de hacer negocios se eleva en al menos un 10% y el costo de hacer cumplir un contrato aumenta en un 25%. Esto alimenta el círculo vicioso de la pobreza y el subdesarrollo. Latinoamérica es una región afectada por la corrupción. Desde hace unos años, el tema acapara titulares de prensa, presentando casos que involucran políticos de ambos lados del espectro ideológico, empresarios y ciudadanos comunes. Probablemente uno de los casos más emblemáticos sea el de los supuestos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, pues podría llegar a tener repercusiones para gobiernos de por lo menos 12 países, la mayoría latinoamericanos. Guatemala está luchando contra este flagelo desde el 2015, cuando inició un intensivo proceso de lucha contra la corrupción, abanderado por la CICIG y el Ministerio Público. Los efectos que tendrá este proceso todavía no están claros, pero se espera que el resultado pueda ser positivo para el país. No podemos continuar siendo el cuarto país más corrupto de América Latina, superado solamente por Nicaragua, Haití y Venezuela. Avanzar en el tema implicará no solamente presentar casos judiciales, sino también comenzar un serio proceso de reformas institucionales. Esta semana en Dimensión, hablamos con un grupo de analistas sobre el camino que Guatemala debe transitar para construir un país con menores casos de corrupción. Hoy vamos a hablar sobre cómo construir un país sin corrupción, qué cambios tenemos que hacer y sobre todo en el contexto de lo que está pasando en el país de la lucha contra la corrupción. Para ello nos acompaña el licenciado Marvin Flores, analista de Acción Ciudadana, el diputado Dorian Taracena, diputado por Encuentro por Guatemala, y el licenciado Mario García Lara, director ejecutivo de Fundación 2020. Gracias por estar en Dimensión esta noche, para hablar sobre básicamente lo que ha sido el tema de los últimos 2 o casi 3 años en Guatemala, que es la lucha contra la corrupción. Y sobre todo para tratar de entender cómo construir un país distinto, porque claramente estamos destruyendo, si se quiere ver de esa forma, un esquema que a todas luces no nos estaba funcionando, y la idea es, a partir de eso, qué cambios tenemos que hacer y cómo construirlo. Hay un dato bien interesante que es el índice de percepción de corrupción, que ubica a Guatemala en la 4ª peor posición de América Latina, y solo le ganamos a Nicaragua, Haití y Venezuela. Los mejores países que son calificados son Chile, Uruguay y en menor medida Costa Rica. Y quisiera comenzar con esta pregunta: ¿cómo es posible que nosotros hayamos construido o hayamos permitido que se construyera un país en el cual la corrupción se encuentra tan enraizada, tan profunda en nuestras instituciones? Empezamos con usted. Pues yo creo que el país alcanzó un acuerdo alrededor al final de los años 80 con la Constitución que todavía está vigente, y sobre ese acuerdo de un cambio de época se fueron construyendo instituciones, que las instituciones no son entidades, son costumbres, acuerdos, reglas escritas y no escritas de cómo opera la sociedad. Pero en esos 30 años que han pasado,
creo que ha habido un continuo deterioro de ese andamiaje que se gestó en los años 80, que se plasmó en el deterioro de la cultura respecto a la corrupción, en el deterioro de la prevención de los temas de corrupción y en el deterioro de la persecución y sanción de la corrupción. Pero yo creo que eso solo fue, digamos, o solo está siendo un síntoma de un deterioro mayor, que yo creo que es la gran debilidad de hoy en día de Guatemala, que es la ausencia de Estado, el desaparecimiento del Estado como tal en la vida diaria de los ciudadanos. Y creo que ese deterioro gradual y paulatino es como la famosa metáfora de aquella olla de sapos que se están cocinando a fuego lento y que ninguno brinca hasta que ya es demasiado tarde. Y yo creo que lo que pasó a partir de 2015 fue una señal de que ya había que saltar de esa olla y revertir una situación que nos estaba llevando a un abismo. Diputado, ¿concuerda usted con ese diagnóstico? Sí, además yo puedo sumar dos cosas interesantes ahí. Hay que poner en contexto que de los años 80 hacia acá se fue perfeccionando cómo secuestrar al Estado, cómo secuestrar la democracia, cómo muy alejado de que el Estado tiene por objeto el bien común, fue desapareciendo cada vez más y se fueron fortaleciendo instituciones de derecho público, como son los partidos políticos, que finalmente se convierten en maquinarias, mucha de esa maquinaria de corrupción, o sea, fueron maquinarias electorales de corrupción. Y era como pasarse la estafeta entre el más corrupto al siguiente corrupto. Y finalmente hoy podemos decir que muchos de los presidentes llegaron a ser los abanderados de la corrupción del país. Y lo podemos ver en los últimos ejemplos que estamos teniendo. Yo coincido mucho con el licenciado Lara. Es más, creo que aquí lo que hay que poner en contexto es la urgente necesidad de fortalecer instituciones como Ministerio Público, como CICIG, para seguir trabajando en este tema, pero paralelamente también hay que desarrollar una legislación que permita que todos los guatemaltecos puedan sentir garantizados esos derechos mínimos sociales y que el dinero que mal se utiliza a través de, como ya vimos cómo lo hacen estos mal llamados partidos políticos, pueda llegar a estos satisfactores. Y una tercera, creo yo, que es fortalecer desde la infancia, desde la niñez, los valores que se necesitan desarrollar, porque finalmente funcionarios siempre se van a necesitar. A nosotros en su momento pues nos está tocando, pero la generación que viene atrás debiéramos de apostarle a esos valores combinado con un tema que pasa por tema legal y que no permitamos que el Estado siga secuestrado. Pero yo quisiera ahí hacer entonces una pregunta. ¿Antes del acuerdo de los 80 no había corrupción? No, yo creo que comparto el análisis de los colegas, pero yo voy un poco incluso más atrás. Es decir, digamos, todo el tema de la lucha contra la corrupción viene de los 90 para acá. Es decir, todo el tema de transparencia, corrupción, es como un tema internacional que empieza en el 74 con la OECD, por ejemplo, los países desarrollados y todo el tema de competencia entre empresas extranjeras, etcétera. Pero en Guatemala se empieza a hablar del tema de corrupción más o menos a partir de los 90. Pero la raíz de la corrupción, según nuestro análisis, va mucho más allá de los 80. Por ejemplo, evidentemente en los años 80, 70 y tantos, nadie podía hablar de corrupción o señalar a alguien en el Estado porque simplemente vivíamos en una dictadura militar en la cual tú protestabas por algo y pues te acusaban de atentar contra el Estado, de subversivo, qué sé yo. Pero la raíz, creo yo, de nuestro Estado, como Estado, a nivel de ejercicio del poder, se remonta incluso a los años de la colonia. Y eso es un tema típico de toda América Latina. Es decir, cómo se construye, por ejemplo, el sistema administrativo español, no en base a salarios, no en base a incentivos, sino en base a saqueo, a corrupción. Entonces eso viene de mucho más atrás. Y lamentablemente mucho de la falta de institucionalidad en el país data precisamente de los años del conflicto armado. Es decir, cuando no te permitían tener una institución fuerte en ningún tipo de ministerio, de municipalidades, etc. Entonces, y con los 80 lo que sucede es que precisamente lo que decía el señor diputado, se viene perfeccionando un sistema clientelar, político clientelar. Lo vemos, por ejemplo, en este caso donde es increíble quienes supuestamente iban en oposición a la candidatura Sinibaldi y Valdizón, se ponen de acuerdo en un negocio.
clientelar, de cómo financiar campañas de manera ilegítima, digamos, por ejemplo. Entonces yo creo que el tema va mucho más allá. Creo que corrupción ha habido lamentablemente en nuestro estado desde hace décadas, pero creo que el tema fundamental, y volviendo un poco a lo que decía el diputado, es un tema generacional, es un tema de valores. Por ejemplo, nosotros nos ha tocado escuchar en la población decir no importa que robe, no importa que robe, pero que haga algo. Hay un expresidente de Guatemala que es, digamos, mucha gente lo recuerda porque hizo obra pública, infraestructura. Y la gente decía, no importa que robe, pero hizo algo, hizo obra pública. Y eso es un tema de aceptar la corrupción. O algo más grave todavía, que hay gente que dicen en los consejos comunitarios de desarrollo, yo lo escuché en San Marcos, cuando fue el terremoto, el stand, decía, no importa que el presidente del COCODE robe un poquito, pero que nos deje algo a nosotros. O sea, cuando llegas y escuchas ese tipo de aseveraciones, de afirmaciones, te das cuenta que estás dispuesto a convivir con la corrupción, cosa que no sucede en ningún otro país que no tiene los niveles de corrupción que el nuestro. Y eso es sumamente grave, porque los casos que hemos visto y que se han ventilado en los medios no son nuevos. Muchos simplemente son, y lo sabíamos, o sea, la prensa hacía su trabajo de publicar casos de corrupción, pero no pasaba nada, o sea, no había una manifestación contundente de la ciudadanía de indignación y decir se están robando nuestros recursos. Y es más, muchos de los políticos que se les acusó sistemáticamente de corrupción seguían siendo reelectos y tenían sus bases y se convertían en auténticos caciques y la población parecía que estaba conforme con esa situación. ¿Cómo explicar una situación así, licenciado? Yo creo que hay tres dimensiones, digamos, de la corrupción que la exacerban o que la digamos, la minimizan, dependiendo de cómo se manejen. Y son complejos los tres. Uno es la dimensión cultural, otro es la dimensión de la prevención y del funcionamiento diario del Estado, y el otro es la dimensión de la fiscalización y castigo de los hechos de corrupción. Y las tres dimensiones se refuerzan mutuamente, ya sea para bien o para mal. Cuando yo hablaba de que en los 80, me refería al tema de los 80 porque fue una transición. Como estoy convencido, es la época que estamos viendo desde 2015. Estamos en una transición de un periodo que duró 30 años. Y el periodo que terminó en los 80 terminó, entre otros factores, pero un factor importante fue porque la corrupción fue increciendo en los años 70 hasta el desgobierno de Lucas, que, digamos, colmó la paciencia, ya no solo de sus enemigos ideológicos, sino de los propios aliados ideológicos que ya no toleraban una descomposición tan grande del tema de corrupción. Se abrió esta nueva etapa de 30 años y vemos que de nuevo arrancó con buenas ideas y buenas intenciones, pero que en los 30 años se fue deteriorando de nuevo hasta niveles tan graves como los que empezamos a ver y a percibir en 2015. Pero en esas tres dimensiones es donde creo que hay que trabajar y en unas es más fácil que en otras, pero la dimensión cultural, que era la última a la que se referían, es más compleja y más difícil de cambiar. Por eso me refería también a la olla en que los sapos cocinando. Se cocinan, porque culturalmente se van aceptando cosas que no deberían ser aceptables. Se nos terminó el tiempo en este segmento. Continuamos con Dimensión. Seguimos en Dimensión hablando sobre la lucha contra la corrupción en Guatemala y cómo construir un país distinto. Ustedes han mencionado ya varios elementos, pero hay algo que ha sido particular en este periodo de transición, como le ha llamado el licenciado Lara, en donde no nos ponemos de acuerdo. Y es impresionante, pero si algo nos debería de unir es precisamente la lucha contra la corrupción. Sin embargo, pareciera que estamos en un impasse en el cual, en vez de hacer un frente común, más bien nos hemos dividido. Esto ha sido hasta motivos de pasiones, digamos, yo creo que hasta amistades se han roto por este tema de a favor, en contra. ¿Por qué en un tema que pareciera tan básico, tan evidente, no nos podemos poner de acuerdo? Diputado. Hay que entender que el tema de la corrupción ha sido temas cíclicos y se van cerrando los ciclos. Es decir, el 2015 cierra un ciclo. Y ustedes recordarán que todo el pueblo estaba indignado y había un mismo sentido común.
Eran, mire, no queremos a esta gente y saquémoslos. Esto finalmente termina siendo así, pero de ahí se desata una como media venganza entre grupos de A con B, porque yo quiero que toquen al grupo A, pero no al grupo B. Y entonces comienza ese enfrentamiento entre guatemaltecos, tristemente, no nos permite avanzar. Digamos, aquí en Guatemala no lo vamos a negar, hay gentes que estamos a favor de CICIG, hay gente que no está a favor de CICIG. Y esto finalmente para siendo lo que hoy es, gracias a este ente internacional que viene a hacer lo que el país no podía hacer, por una razón bien sencilla. Yo vuelvo al tema del secuestro del Estado. Cuando el Estado está secuestrado, tenían secuestradas todas las instituciones públicas que investigaban, que condenaban, y eso pasa por todos lados. Miremos cortes, miremos magistrados, miremos jueces, miremos Ministerio Público. Así funcionaba. Del 2015 para acá, la ciudadanía le pusieron un ingrediente muy importante que yo lo sigo aplaudiendo, y es el hecho de hacer valer la manifestación. El hecho de poder decir, mire, estoy inconforme con lo que está pasando y lo vengo a gritar. La gente ya lo hizo, prueba de eso, ustedes lo volvieron a ver, fue el 15 de septiembre, por unos decretos que se aprueban, que dicho sea de paso, Encuentro por Guatemala y mi persona no los aprobaron, pero sí hubieron ahí 112 diputados que lo aprueban. La gente se enardece, sale a las calles a punto de quemar el Congreso. Ese es un elemento principal que hay que poner sobre la mesa, el tema de CICIG, el secuestro del Estado y lo que la población reclama, lo que por derecho le corresponde. Ahora, cuando ese Estado ha sido secuestrado, básicamente por redes criminales, porque lo que está saliendo hoy en día es que básicamente son grupos que operan para saquear los fondos públicos y beneficiarse, no importando que eso vaya a afectar la vida del resto de los ciudadanos. ¿Cómo poder recuperar ese Estado que se ha perdido? Bueno, yo creo que ahí hay un tema fundamental, es cómo se llega a coaptar todas las estructuras del Estado, el Ministerio Público en su momento, las Cortes, la Superintendencia de Administración Tributaria, que se recordarán ustedes que había la intención de contratar a una empresa argentina para que hiciera la recaudación. O sea, cuando el Estado, esas son tareas que no puede delegar, pues porque son parte del ser del Estado. Creo que parte del rescate a profundidad viene más allá del tema cultural. Por ejemplo, en la Ley de Acceso a la Información Pública hay un artículo donde mandata a que el Ministerio de Educación incluya en la currícula de educación básica el tema, por ejemplo, de todo el tema de auditoría social y el tema de acceso a la información. También está en el Código Municipal. Es decir, ahí hay un cambio ya, digamos, legal que apunta a lo cultural. Pero creo que parte de ese rescate fundamental está en la ley electoral y de partidos políticos. Es decir, finalmente, cómo se secuestra al Estado es a través de los partidos políticos y cómo se financian. Ahí viene el tema. Por ejemplo, a mí alguien me decía, mira, yo voy a ser candidato por el Quiché, por el partido X, y voy en la primera casilla, me decían, del listado, del distrito de Quiché. Y yo le dije al amigo, te felicito, sos un buen líder, tenés capacidad, tenés liderazgo, tenés trayectoria. Y me dijo, sí, pero no tengo los 4 millones que me pide el partido político para encabezar el listado. O sea, ¿quién, digamos, de una manera honrada, de manera decente, va a poder financiar su campaña con esa cantidad de plata si no es con el ánimo de recuperarlo vía corrupción dentro del Estado, dentro del ejercicio del poder? Entonces yo creo que parte fundamental es ese cambio a la ley electoral y de partidos políticos, que hace falta mucho, pero que ya se avanzó en algo. Digamos, los cambios últimos a la ley electoral creo que permiten, por ejemplo, por mencionar algo, el espacio de tiempo en medios de comunicación ahora va a ser compartido. Pues va a haber un tema de aleatorio, sorteo, qué sé yo, para ver los tiempos y eso, pero creo que es parte del rescate. Entonces yo creo que ahí hemos empezado y creo que hay que ponerle mucha atención, no solo a la elección de fiscal general que viene ahora, fiscal o hombre o mujer que venga, sino también al rescate de la política, como devolverle a la ciudadanía el poder de ejercer el poder de una manera decente y de una manera transparente. ¿Cómo recuperar el Estado? Pues yo coincido plenamente con... Y además lo uno a la pregunta que hacía anteriormente Paul sobre el tema de ponernos de acuerdo. Porque yo creo que se ha dicho aquí, y coincido también plenamente, que es vía el fortalecimiento de las instituciones, dijo el diputado, la salida. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso y creo que esa es la vía, el fortalecimiento de instituciones que se han destruido y desnaturalizado. Pero si hay que priorizar, yo priorizaría el tema del sistema electoral y de partidos políticos, porque justamente
En las transiciones, digamos, y no solo en Guatemala, en las transiciones políticas, que aquí tuvimos esta de los 80s, la de ahora, la que habrá habido en otra época, en las transiciones la salida es llegar a acuerdos, y el mecanismo para llegar a acuerdos es a través de acuerdos políticos. En los 80s fue la idea de la Asamblea Constituyente, en donde algunos partidos nuevos y otros tradicionales recompuestos participaron, en donde hubo una discusión política de bastante alto nivel. Pero había una élite política. ¿Existe Es que ahorita una élite política? Dejemos la élite y el liderazgo, dejemos los propios partidos que decía el diputado, no existen, no sirven como partidos políticos. Entonces, lo que está ahorita ausente, el vacío ahorita, es de liderazgos y de las plataformas políticas. Por eso es que surgen tantos grupos ciudadanos queriendo liderar o por lo menos encontrar soluciones, porque la salida normal y natural en cualquier sociedad, que son los acuerdos a nivel político, no los tenemos. Y por eso, si tenemos que priorizar las reformas institucionales, yo pondría en primer lugar, seguro, la del sistema de partidos políticos. Ahora, una reforma que también está en manos precisamente de quienes Así es. Por ejemplo, han utilizado estas recientes que salieron ahorita para consulta de la Corte, la verdad, no se avanza mayor cosa en los temas cruciales que son mayor participación política, mayor representatividad, fortalecimiento del tribunal, no están ahí. ¿Cómo lo ve, diputado? Siendo usted parte de un partido que pues, es de los pocos que se ha mantenido a lo largo del tiempo y que no ha recibido señalamientos. Vean, yo coincido con que finalmente la parte toral que nos puede abrir una nueva Guatemala viene en la ley electoral y de partidos políticos. Pues aquí todos hemos escuchado que mucha gente paga por sus espacios. Afortunadamente, de donde yo vengo, yo soy una muestra de que no se paga. Yo soy una muestra de un ciudadano que participa en política y alcanza un escaño. Pero lo importante aquí es que esta ley sea hecha de tal forma que todos los ciudadanos tengan ese espacio que yo tuve. Que el licenciado Marvin lo tenga, que usted, que el licenciado Lara, o sea, que todos lo podamos tener. Pero no podemos permitir que la ley sea estrecha y diseñada para tal o cual grupo. Eso no lo podemos permitir. Nosotros somos una bancada de 6, nuestros votos no son significativos. El Congreso, yo siempre he dicho que es matemático, o 80 o 105. Y entonces, cuando pasa por el tema matemático, lo interesante aquí es que la ciudadanía esté vigilante. Porque ¿qué es lo que en realidad es, qué es lo que queremos? Queremos un voto nominal directo, sencillo. Eso de poner a la cara visible al más simpático, al más reconocido, pero atrás se nos vienen 20 o 30 más, es bien complicado. Y a lo interno del Congreso, lidiar con conseguir los votos cuando uno no está subido en esa plataforma de la gente que le conviene diseñarla como la quieren, es muy complicado. Yo creo que aquí lo que hay que pedir es un acompañamiento de toda la ciudadanía para hacer una ley que permita que todos los guatemaltecos, hombres y mujeres, tengan el mismo acceso, el mismo derecho y que podamos tener una estructura política que permita soltar el secuestro que tienen del Estado. Ahora, lo que pareciera que estamos en Guatemala es lo que muchos llaman una trampa de pobreza. Es decir, sabemos lo que hay que hacer, digamos, pero no tenemos el punto, digamos, en el cual apoyarnos, si se quiera llamar de esa forma, y poder lograr esa transformación. Tenemos obviamente una institución muy importante en este momento, que es la CICIG, que básicamente yo les planteo a ustedes, ¿qué pasaría si ahorita, por ejemplo, la CICIG desapareciera del escenario? ¿Cuál sería lo que pudiéramos nosotros vislumbrar para Guatemala? Pero se nos terminó ahorita el tiempo. Continuamos con Dimensión. Llegamos al tercer segmento del programa esta noche hablando sobre la lucha contra la corrupción en Guatemala. Y yo les mencionaba en el segmento anterior el hecho de que básicamente no tenemos como ciudadanos un punto en el cual apoyarnos y desde el cual impulsar estas reformas. Está CICIG, que está haciendo su trabajo junto con el Ministerio Público en cuanto a la persecución penal, pero claramente en el tema de las reformas como tal del sistema, lamentablemente no fue tan exitoso porque se plantearon las reformas, se detuvieron en el Congreso, pero con la persecución penal que se ha llevado hasta el momento,
Si ahorita quitamos de la ecuación a CICIG, ¿cuál sería el escenario para Guatemala? Bueno, creo que sería evidentemente mucho más complejo, pero hay que tener en cuenta que CICIG finalmente es un ente de investigación patrocinado por Naciones Unidas, que es una forma, digamos, única en el mundo, que no existe en otro país eso. En Honduras se intentó, pero funciona con la OEA. El tema es, creo yo, que el problema grave que tenemos, y lo decía el licenciado Lara, es un tema de representatividad y legitimidad de quienes llegan a los acuerdos que como sociedad estamos de acuerdo. Digamos, creo que hay empresarios, medios de comunicación, sociedad civil, partidos políticos que están de acuerdo en ese cambio que hay que hacer y sabemos cómo hay que hacerlo. El problema es quién lo lidera. Y no tenemos una clase política, digamos, hay 6 diputados, por ejemplo, en el caso de Encuentro por Guatemala, pero no basta, decía el diputado. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Quién toma liderazgo? Digamos, si a nivel político no tenemos esa representatividad o esa legitimidad. Creo que más allá de los acuerdos políticos tenemos que llegar a un acuerdo como sociedad. Digamos, por ejemplo, el sector empresarial, todos los sectores, el sector académico, y tratar de liderar ese cambio. Y el tema es por dónde empezamos, porque bien lo planteabas en el sentido de que los mismos políticos no se van a poner la soga al cuello, es decir, reformar una ley electoral que no les convenga. Creo que entonces lo que hay que hacer es aprovechar los pequeños espacios que hay. La actual ley electoral de partidos políticos da un pequeño espacio de cómo ir cambiando a nivel de diputados. Por ejemplo, uno se podrá imaginar un Congreso de la República que tenga 50 diputados que quieran hacer bien las cosas, de los 158 actuales, pero que quieran hacer bien las cosas de manera transparente, de manera legítima. Creo que por ahí empieza el proceso de cambio con estas elecciones del año 2019, pero también llegando a grandes acuerdos, por ejemplo, en el tema tributario. Y lo hablábamos fuera de cámaras, en la antesala. Es imposible que un estado de Guatemala, que de cada quetzal 93 tengan un destino específico y 7 vayan para inversión, por ejemplo, poder superar precisamente el tema de la trampa de pobreza. Entonces, digamos, creo que por ahí tenemos que empezar con esos temas fiscales, tributarios, que lamentablemente la corrupción no han dejado que ese pequeño, digamos, marco tributario que tengamos sirva para el desarrollo del país. Ahora, ese acuerdo es difícil conseguirlo cuando lo que tenemos es precisamente esa polarización que mencionábamos anteriormente. Hay gente que incluso cuestiona y dice, mire, es que hay sociedades que son igualmente corruptas y alcanzan crecimiento económico alto. Hay sociedades que son igualmente corruptas y pareciera que logran articular políticas públicas que son exitosas. ¿Es válido ese argumento, licenciado? Pues yo no creo que con el nivel de corrupción que llegamos a tener y que se desveló en 2015 haya posibilidades de crecimiento sostenible. Eso no se puede porque justamente esos niveles altos de corrupción hace que implosione el sistema y que se pierda, digamos, el capital social y las relaciones que permiten a una economía operar. Lo que sí creo es que en Guatemala hay muchas coincidencias, pero pocos acuerdos. Hay muchas coincidencias de opinión, pero que no se plasman en acuerdos por alguna razón. Y yo quisiera mencionar el tema de la CICIG en el marco que yo planteé al principio de las 3 dimensiones, la dimensión cultural, la dimensión de prevención y la dimensión de persecución y castigo a la corrupción. La CICIG está trabajando en una de las 3 dimensiones. Si se va a la CICIG, por supuesto, perdemos eso y nos quedamos sin nada concreto de combate a la corrupción, pero lo que nos toca trabajar es en las otras 2 dimensiones, la dimensión cultural, que es difícil, pero que con la ayuda de las otras 2 dimensiones se puede ir construyendo, y en la dimensión de la prevención. Lo que tenemos entre manos es ponernos de acuerdo en el contenido de las reformas de lo que hay que reformar, que es el sistema de servicio civil, que es un botín político y una fuente, digamos, muy desorganizada que fomenta la corrupción, el sistema de compras y contrataciones del Estado, el sistema de justicia, evidentemente, y fundamentalmente el sistema electoral y de partidos políticos. Y yo creo que hay bastantes coincidencias de opinión que nos es muy difícil, por la desconfianza que hay, por asuntos ideológicos, ceder y llegar a un acuerdo. Y lamentablemente el actor ausente del escenario político, donde no hay liderazgo ni estructura, impide eso. Pero yo creo que lo que nos toca como ciudadanos es participar las distintas
organizaciones que se van gestando o que ya estaban. Entonces pueden ver, por ejemplo, un comunicado de hace pocos días del Foro Guatemala, que es una agrupación de distintas entidades muy serio sobre el tema de la reforma electoral, muy serio y muy concreto, en donde se nota que entidades de distinto signo ideológico se dieron y acordaron un núcleo de reformas que creen que son las importantes. Yo creo que esas organizaciones ciudadanas que están surgiendo o que ya existen, deben tenderse puentes mutuamente y llenar ese vacío que no está ahorita lamentablemente en la parte política. Y es que también un escenario posible es que se continúe con CICIG dando los golpes a la corrupción como ha venido hasta ahora dándolos, pero no hay que olvidar que en próximo año, en el 2019, hay que tomar una decisión de renovar o no el acuerdo de CICIG. Si no somos capaces en este año y medio de lograr esos acuerdos, el tiempo se nos termina. Y las personas que no desean que esto cambie, que han obtenido beneficios de esto porque han hecho negocios corruptos, digamos, lo saben. Y realmente, si la CICIG se va en el 2019, finalmente logran ese acuerdo, ya no se renueva, el panorama para Guatemala se complica porque la pregunta es, ¿quién tendrá, qué sector, qué personas, qué grupo de personas podría enfrentarse a un cartel, básicamente, de gente que muchas veces no tienen escrúpulos, incluso para amenazar de muerte, para tratar de destruir incluso moralmente a una persona? Nos queda poco tiempo. Vean, aquí lo que hay es que ha habido quitar a la CICIG hoy sería regresar. Eso es inevitable, o sea, quitarla es regresar y eso sería nefasto para el país. Hay que tomar en consideración dos temas. Uno es que ha habido un reacomodamiento de las mafias, porque no les conviene CICIG, pero yo creo que lo que hay que diseñar aquí es una ruta donde quepamos todos los guatemaltecos, los empresarios, los académicos, los tanques de pensamiento, la sociedad civil, los estudiantes, donde quepamos todos. Y que en ese camino vayamos diseñando las cosas prioritarias y las urgentes, porque en Guatemala, desde que yo tengo uso de razón, ha estado en crisis. Una crisis más, una crisis menos, siempre hemos estado en crisis desde que yo tengo uso de razón. Entonces, lo que hay que diseñar es una cada ruta. Vez salimos de esa crisis más dañados, ¿verdad? Sí, entonces, aquí en lo que sí estamos conscientes todos los guatemaltecos, y nadie va a estar en contra, es que esta corrupción ha hecho tanto daño, tanto al más pobre, al empresario, a todo mundo. Si no es en tema de carreteras, es en tema de seguridad, en tema de educación, en tema de salud, pero de que todos hemos pagado esa factura de la corrupción, todos estamos bien claros y conscientes. Aunque no estemos conscientes muchas veces. Muchas veces porque por la lejanía, digamos, de la ciudad, la segunda Guatemala que yo le llamo, la que está en el interior, donde mucha gente no está enterada de lo que en realidad pasa, pero que finalmente paga la factura. Y mucha responsabilidad la tenemos nosotros, digamos, como ciudadanos, que de alguna forma tenemos la posibilidad de estar enterados o estar en el juego del empresariado, de estar en el juego del análisis, estar en el juego de medios, estar en el juego de la política. Mucha más responsabilidad para apostarle a esa ruta que yo creo que es donde debemos de caber todos y de diseñar como país lo que nos corresponde para que esta Guatemala sea la que siempre hemos soñado desde que ustedes y yo somos niños. Ahora, hay ejemplos que podamos seguir al respecto, porque América Latina parece en general hundida en esto. Por ejemplo, ¿cómo logran países como Chile, Uruguay y en menor medida Costa Rica tener esos niveles de transparencia, compartiendo de alguna forma orígenes muy comunes, situaciones muy comunes? ¿Cómo es posible que estos países lo logren o lo han logrado y nosotros no? ¿Qué hay de especial en ellos, si se quiere decir, en esta región que pareciera de la eterna esperanza, pero no pasa de ser esperanza porque nunca se concreta? Pero les dejo la pregunta y continuamos en el segmento próximo. Continuamos en Dimensión. Llegamos al último segmento del programa de esta noche hablando sobre la lucha contra la corrupción en Guatemala y la transformación del país. Yo les mencionaba y les decía el tema de Chile, el tema de Uruguay, que ocupan estos puestos altos, incluso ganándole a algunos países europeos en cuanto a transparencia. ¿Cómo logran estos países construir eso? ¿Qué
distinto han hecho las élites de esos países para tener ese país que tienen, licenciado? Yo estoy convencido de que es un asunto de las instituciones del Estado. Esos países tienen unos más que otros, pero incluso aunque con episodios de excepción, Uruguay y Chile son países de una larga tradición democrática y de una larga creencia en el rol del Estado, mínimo o grande, dependiendo del signo del gobernante, pero la ciudadanía sabe que está viviendo y es parte de un Estado que funciona, pero en donde las cortes funcionan. Eso no lo hemos tenido en Guatemala. No lo hemos ese tenido. acuerdo de decir, mire, el Estado, nos guste o no, tiene que jugar un papel. Así es. ¿Por qué no lo somos capaces de verlo? Pues porque hay una desconfianza total del Estado, porque el Estado ha fallado, le ha fallado a la ciudadanía. Y lo que tenemos ahora es una organización social de guetos. Tal vez suena muy dura la palabra, pero eso es. O sea, mi colonia funciona porque la asociación de vecinos funciona y estamos encerraditos y ahí tenemos nuestra seguridad y nuestras reglas. Y en el interior es igual, las comunidades funcionan y ponen letreros, aquí no se permite la entrada al Estado. Que ahí están seguros. Así es una desconfianza del Estado y yo insisto, lo que nos toca es llegar a ese acuerdo y yo creo que estamos con muchas coincidencias en varios grupos de la sociedad, pero que nos falta trascender de las coincidencias a los acuerdos y de los acuerdos a los hechos. ¿Y a qué tienen que no renunciar, sino qué es lo que tienen que ceder las élites de este país? Miren, en toda transición, no sé si en toda, pues, pero la gran mayoría de transiciones, históricamente a través en todo el planeta, en las transiciones siempre hay ganadores y perdedores, hay etapas, hay más o menos 3 bandos, digamos, que son los bandos que quieren cambiar todo rápido y profundamente, el bando de los que quieren que cambie lo menos posible y de ser preferentemente que se regrese a como estábamos antes, y el bando que quiere cambiar las cosas gradual, progresivamente y ordenadamente. Y cada bando tiene que ceder, o sea, el acuerdo implica, desgraciadamente, aunque duela, cederle, por ejemplo, en el tema de partidos políticos. A mí me gustaría que el número de afiliados mínimo para que un partido funcionara fuera de 1,000 afiliados. Y los que quieren que nada cambie, pues quieren que sean 40,000. Pero encontremos un punto en que podamos ponernos de acuerdo y avancemos en ese tema como en los otros que hemos mencionado. ¿Cuál cree que es la responsabilidad de las bancadas en el Congreso que han logrado mantenerse al margen de todo este sistema de corrupción? ¿Cree que hay una responsabilidad de liderar ese cambio y qué capacidad podrían tener, diputado? Sí, yo creo que la responsabilidad está ahí, la hemos ido cumpliendo gradualmente en la medida que se pueda. Tan así es que creo yo que la obligación de los partidos como el mío, que pues afortunadamente por el trabajo de cada uno no está señalado, es hacer apertura para que mucha más gente pueda incluirse con nosotros. Es decir, nos interesan los académicos, nos interesan los empresarios, nos interesa la clase trabajadora. O sea, es abrirnos para que tengan la capacidad de poder subir. Pero también promover el debate de los cambios, por ejemplo, que mencionaba el licenciado Lara. Esas 4 leyes fundamentales que pareciera que hay acuerdo, pero no se empuja efectivamente esos cambios. ¿No tienen que jugar un papel más activo en promover esa discusión, por ejemplo? Sí, totalmente, y nosotros lo hacemos. Es más, yo le puedo contar que creo que somos el único partido que discutimos cada ley en comité ejecutivo y traemos a ponentes. El mismo licenciado nos ha acompañado algunas veces, traemos dos pensamientos, 2 formas de verlo y lo discutimos y llevamos bien claro al pleno. No creo yo que haya otro partido que lo haga, y si lo hay, pues qué bueno, pero ¿qué le quiero decir con esto? Es que finalmente adentro somos 6 votos. Creo que en la medida en que haya más gente que quiera sumarse a proyectos como el nuestro y que tengan los espacios, porque ahí están, y que nos acompañen a apostarle al cambio del país, eso sería pero buenísimo. O sea, en la medida en que nosotros nos sumemos, porque finalmente pues los que estamos con la responsabilidad de sacar al país estamos comprometidos y lo tenemos que demostrar haciendo. Porque aquí el tema es bajarse un ratito y mojarse los pies, saber qué es mojarse los pies y entrar al pleno, donde finalmente la parte toral de la política ahí está. Entonces es interesante, porque eso nos va a permitir cambiar el Estado. ¿Cómo no me gustaría a mí tener una bancada, por ejemplo, nuestra fuerte, grande, representativa, matemáticamente hablando otra vez?
dentro del Congreso que tuviera significación, el número nuestro que fuera muy significativo. Pues cualitativamente nosotros bien, pero cuantitativamente, porque el Congreso es matemático, ¿cómo no quisiéramos sostener más gente y que de veras pudiéramos tener incidencia en ese y muchos más temas? Sería lo que la población aplaudiría muchas más veces, sumando más guatemaltecos comprometidos. Estamos ya casi a pocos meses de la contienda electoral. La esperanza sería que después de este terremoto que hemos tenido, los votantes tuviéramos también una actitud muy distinta a la hora de elegir a nuestros representantes y que, si bien posiblemente no a través de las instituciones formales se pueda sacar a muchos diputados, funcionarios que lamentablemente han hecho muchísimo daño al país, por lo menos lo podamos hacer de forma pues con nuestro voto. Dándole el voto a aquellas personas que realmente lo valen la pena y castigando a aquellos que no lo han hecho. Podríamos ver esa oportunidad en el 2019, sobre todo a la luz de lo que ha pasado, de lo que pasó en las elecciones, en donde se le dio el voto a un candidato con la esperanza pues que pudiera ser un contrapeso a las otras dos opciones que estaban, pero finalmente como que ha fallado. ¿Cómo finalmente podría vislumbrarse esas elecciones del 2019? Yo creo que los guatemaltecos cada vez votan de forma más inteligente. Mucho se hablaba antes de que solo la capital, por ejemplo, tenía un voto cruzado, es decir, que votaba por alguien para presidente, por otro para diputado, por alguien más por alcalde, pero creo que eso ha ido cambiando. Y la última elección, a pesar de que la mayor cantidad de diputados venían reciclados de Patriota o de Líder, que son los que están ahora en el Congreso con diferente bancada, pero creo que el aprendizaje para la población ha sido duro, ha sido muy, muy duro, porque, por ejemplo, yo no me imagino a la gente de Chimaltenango, por ejemplo, votando nuevamente por Roberto Kessler, por decir algo, que está procesado por un caso de corrupción, o en Alta Verapaz que sigan votando por los eternos caciques, o por Totonicapán, o en Quiché, o en Chiquimula, o en Escuintla, con una orden de captura que precisamente se dio ayer. Yo creo que ese aprendizaje ha sido duro para la población. Creo que cada vez el voto es más inteligente, pero también va a depender mucho de que sepamos utilizar las actuales reformas a la ley electoral y de partidos políticos que van a permitir un espectro un poco más abierto y más competitivo de participación, y ojalá que el Congreso, por ejemplo, legislara en el tema de voto uninominal, y, por ejemplo, que los comités cívicos pudieran postular candidatos a diputados. Eso sería oxigenar más el sistema político. No sabemos si lo van a hacer los estimados diputados y diputadas, porque, repito, no les conviene, pero creo que la población sí tiene la capacidad de poder elegir de mejor manera, y instituciones como en la que yo trabajo, Acción Ciudadana, vamos a trabajar muy fuertemente para que cada candidato o candidata a diputado, a presidente, tenga todo un historial que la población pueda consultar por diferentes medios de comunicación y veamos, por ejemplo, que los diputados, los 112 diputados que votaron por los decretos de corrupción, estén prácticamente vetados desde la opción del voto popular, del voto de la población, por ejemplo. O sea, recordarle a la población cómo han actuado y tener todo un historial de cada candidato que va a participar en las próximas elecciones. Eso es de la parte de los votantes, pero la parte de la oferta política, todavía hay tiempo para ciudadanos honrados y decentes de armar opciones que vayan de alguna forma a fortalecer, por ejemplo, opciones que se han mantenido al margen de todo esto, o ya no hay tiempo y lo que vamos a tener más bien va a ser pues más de lo mismo. Yo soy relativamente pesimista en esto. Yo creo que más bien realista. Y yo creo que los cambios que se hicieron a la ley electoral hace 2 años son absolutamente insuficientes. Son un avance, pero muy pequeño como para cambiar de fondo el panorama político. Pero al mismo tiempo, y aquí sí doy un tono optimista, creo que hay que estar conscientes que las transiciones no son de 2 años, esas transiciones políticas duran 5, 10 años. Y lo que no tenemos que hacer es darnos por vencidos ni cansarnos. Si algo cambió, espero que para siempre y para bien en Guatemala, o por lo menos para un largo plazo, a partir de 2015, es el espíritu de la ciudadanía de criticar, de participar, de vigilar. Y eso es un gran activo. Es un gran activo que sí puede hacer pequeñas diferencias. En las próximas elecciones
Las reglas van a ser parecidas, la oferta va a ser parecida, pero la actitud ciudadana confío en que va a ser diferente. No es que vamos a tener ahora un congreso de 158 personas probas, además capaces y visionarias, pero seguramente va a mejorar la calidad respecto del actual congreso por lo que mencionábamos, por el simple cambio de actitud de la ciudadanía, que creo ahora está más consciente no solo de una situación que era insostenible, sino de su rol y de su capacidad de influir en esa realidad. Pero es un proceso largo, y ese cambio cultural y esa construcción que tenemos que tener, no solo de instituciones, sino de una cultura de intolerancia a la corrupción de los funcionarios públicos, tenemos que seguirla construyendo, no se logra de un día para otro. Bueno, nos quedamos con eso que ha dicho usted, tener la persistencia y no darnos por vencido, porque finalmente, pues como usted lo plantea, no es una carrera de 100 metros, sino es de fondo, así que ojalá que podamos persistir y construir una nación distinta que tal vez ni nosotros la podamos ver, pero por lo menos tal vez nuestros hijos o nietos. Así que muchas gracias por sus aportes, a ustedes muchas gracias por su atención. Ahora los dejamos con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos en redes sociales, ¿cómo construir un país sin corrupción? Pablo Soquixtalán comentó: realizando reformas objetivas a ley electoral y de partidos políticos para que en los cargos de elección popular solo puedan participar personas probas, honorables y sin pasado corrupto, que sea por méritos y no por cuello o por dar más dinero. Asimismo, reformando las leyes de servicio civil, servicio municipal, leyes orgánicas de las entidades del Estado, etc., donde se soliciten las mismas cualidades indicadas anteriormente para quienes quieran ser ministros, directores, superintendentes, contralores, etc. Charlie de León agregó: es problema de la corrupción, es sistemática. Se necesita de líderes con una visión de país que aplique políticas públicas en beneficio de la mayoría de la población, porque un grupo de élites son las que conservan el poder, como lo son el sector privado, las iglesias, el ejército y políticos emergentes.